Buenos días. Primero que nada, gracias a todos los que están aquí presentes. Le agradecemos principalmente al cronista municipal de Guarena, Osvaldo Llanes, por su presente, por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es María Espinosa, soy estudiante de quinto año, sección A. El día de hoy me están acompañando mis compañeras Ishena Ipava y Miliani Castillo para la presente hacer una pequeña entrevista a nuestro cronista municipal de Guarenas. Espero sea de su agrado contestar mis pequeñas preguntas a continuación. Y gracias por estar el día de hoy presente. Bueno, primero el agradecido soy yo. ¿Cómo era un día típico en las haciendas azucareras de Guarena bajo el amo español criollo? Bueno, primero que las condiciones de explotación eran muy fuertes. Es un modo de producción vinculado a lo que se llamó en Europa el feudalismo. No exactamente es un modo de producción feudal, pero sí tiene algunos elementos de la producción feudal que se dio en Europa. Una particularidad que se dio en América Latina y concretamente en Venezuela y específicamente en Guarena, donde hubo varias extensiones, muchas extensiones de plantaciones de caña de azúcar, que fue uno de los principales productos de que la economía venezolana colonial tuvo. El café es posterior, pero fundamentalmente fue la caña de azúcar. Por lo tanto, era un régimen de explotación donde primero se explotó mano de obra indígena, esclavizada. Posteriormente se incorpora a la población traída de África, esclavizada, los africanos que también fueron esclavizados. Y la parte que tenía que ver con la dirección de las haciendas en los trapiches, que es donde se muele la caña, estaba en manos de descendientes o isleños, o aquí en Venezuela llamamos isleños, o descendientes de las Islas Canarias. En las Islas Canarias ya había una tradición el cultivo y la explotación de la caña de azúcar y su procesamiento para extraer aguardientes y azúcar. Por lo tanto, se trajeron de algunos especialistas o trabajadores que tenían un nivel un poquito más alto dentro de la escala de trabajo, que eran los llamados gañanes. El resto eran peones. Los gañanes, pues, por lo tanto, inicialmente fueron canarios y posteriormente los descendientes de estos canarios, que eran lo que podemos llamar los blancos criollos, que respectivamente en Venezuela se conocían como los blancos de orilla, para diferenciarlos de los blancos peninsulares. O sea, los blancos venían de la península ibérica y estos venían de las Islas Canarias al frente de la costa africana. Entonces, es un régimen de explotación como ya dije, inicialmente de esclavitud y después con algunos elementos feudales. Porque en Venezuela se produjo una particularidad, que se juntaron dos formas de producción: la relación de una esclava de producción y la relación latifundista, que es un elemento del feudalismo, de la propiedad de la tierra. ¿Ay? Qué interesante, me gustó mucho su explicación. Espero que me conteste la segunda pregunta, si es de su agrado, ¿cómo es que se llama? La siguiente pregunta es: ¿cuántas horas de trabajo los esclavos hacían surgido en los ingenios de Guarena? Bueno, como dije en un principio, primero fue mano de obra esclava, no esclavo, esclavizado, que nadie nace esclavo, es sometido a la esclavitud. Entonces primero fue mano de obra esclava, indígena, de la población indígena, que fue sometida a la esclavitud, después mano de obra de africanos esclavizados. Por lo tanto, la esclavitud es una de las formas más oprobiosas de relación humana y es una de las formas más oprobiosas de relación de trabajo, de relación laboral. Un esclavo no tiene solamente el valor de lo que él produce, no tiene ningún valor, y la vida era muy corta porque el sometimiento a la esclavitud era muy fuerte, que no llegaban a cumplir muchos años de vida. Ok, gracias. La siguiente pregunta: ¿qué castigos aplicaban los capataces por no cumplir la cuenta, las horas de trabajo? Bueno, el castigo fundamental y más terrible eran los latigazos. Los latigazos, hay imágenes
de negros esclavizados, descendientes africanos, todo marcado en la espalda. También se les podía, y incluso estaban los otros que eran los que se escapaban de las plantaciones, lo que llamaban los cimarrones, los negros cimarrones, que escapaban cuando eran capturados, se les cortaba la oreja, se les cortaba parte del cuerpo para que quedaran estigmatizados para siempre, y en cualquier parte sea identificado como un esclavo rebelde cimarrón, y así fuera tratado. Los marcaban para saber cuáles eran. Ajá, la siguiente pregunta. ¿Recibían pago o comida suficiente en las haciendas? El esclavizado no recibe ningún tipo de pago salvo su comida, que permita el sustento para poder seguir produciendo. Después, con la relación ya más latifundista o feudal, el peón sí recibe un pago. Pero ese pago, y el gañán era el que tenía conocimientos técnicos más allá del peón, desde la plantación. El gañán más que todo se ocupaba de la parte de la molienda, y el peón de la parte de la plantación. Ellos no recibían dinero, el dinero como lo conocemos, ellos recibían unas fichas, cada hacienda tenía una ficha que tenía un valor solamente para comprar en la tienda o en la pulpería del dueño de la hacienda, ahí donde se compraba. Y además tenían el nombre, la ficha decía, por ejemplo, Hacienda Los Anaucos, Hacienda Casarapa, Hacienda La Concepción, Hacienda Santa Cruz, y era simplemente válida o solamente válida para la pulpería del dueño. O sea que el trabajador, ya incluso no esclavo, sino el trabajador asalariado, estaba atado inevitablemente a la hacienda y al patrón. Era como, era la pequeña paga que le daban para comprar su comida. Todo quedaba ahí porque tenía que comprarlo ahí. Ay, exacto, ok. ¿Qué rol jugaba la iglesia en la dominación azucarera de Guarena? Bueno, no tanto, sino en todo el proceso de dominación, la explotación de la caña de azúcar, su procesamiento, su plantación, su cultivo y su procesamiento es parte de un sistema de explotación, porque también hubo con el café, que fue otro producto importante en la economía colonial. La iglesia tuvo un papel muy importante, fundamental en el proceso de dominación y explotación. Primero, porque cuando se fundan estos pueblos, se fundaron lo que los españoles y la iglesia llamaban pueblo de doctrina. Estaba la población indígena diseminada por distintas partes del territorio de lo que llamaban las encomiendas, que fue un sistema de explotación y de propiedad de la tierra que los españoles impusieron, los colonizadores, que se le otorgaban grandes extensiones de tierra a una persona o a una familia, y todo lo que estaba ahí era de su propiedad, incluyendo la población indígena. Esa población indígena inicialmente era, a pesar de que hubo prohibiciones de que fueran sometidos a esclavitud y a maltrato, eran maltratados y sometidos a esclavitud. Después una bula papal, que eran solo decretos del Papa, prohibía todo tipo de maltrato, pero en la práctica, en estas lejanas tierras, eso no se cumplía. No hubo ninguna autoridad que impidiera eso. Entonces, esta población indígena que estaba ubicada o diseminada en las encomiendas de un territorio, fueron juntadas, unidas en un territorio específico para ser adoctrinados en la fe cristiana. Y ahí procedió el proceso de adoctrinamiento en la fe cristiana de la población indígena, que estaba reacia a ser sometida porque tenía sus propios dioses, su propia cultura, sus propias creencias, su sistema de creencias, y se le estaba imponiendo un sistema de creencias totalmente distinto. Ellos se resistían al yugo que le querían colocar el capataz de la hacienda por la vía de la fuerza, con el trabajo, y por la vía de la mente, por la religión. Ok, entiendo. ¿Cómo afectaba la economía del azúcar a las familias esclavas? No, tenían mayor, salvo la comida que le daban. Si eras esclavizado, la comida que te da para mantenerte, para poder producir. O sea, ¿qué le interesaba al propietario, al dueño de los esclavos o al esclavista? Que tú produjeras. Entonces, si te morías, no le convenía. Entonces le daba el alimento que no era gran cosa, para que pudiera sostenerse en vida y poder seguir su trabajo. O sea, el beneficio de la explotación de la caña de azúcar más bien era un perjuicio. ¿Había diferencia entre esclavos criollos y africanos en Guarenas? Es que la población inicialmente traía de África
fue traída, fue lo que se conocía como la trata negrera, que era el tráfico de manos de seres humanos arrancados de su territorio de África, aclarando que ya también la población indígena había sido sometida a la esclavitud, y después se trae mano de obra esclavizada, o seres humanos para ser esclavizados aquí y trabajar la tierra y las plantaciones. Generalmente se traía gente muy joven, se traía gente de muy poca edad, precisamente para que pudiera rendir como trabajador. No se traía gente de más de 30, 40 años, no. Era gente muy joven, casi niños, para que pudieran durar más en el tiempo de trabajo. Entiendo, no y se traían además de distintas etnias, porque hablaban idiomas distintos, lenguas distintas y no pudieran comunicarse entre sí y entenderse. Ah, ok. Traían personas no traían personas no eran, mayores. Para ellos no eran personas. Para ellos no eran personas, eran traían esclavos. Sí, era esclavos de cualquier cosa menos una persona. De cualquier, menos de los 40 para arriba, porque no rendían en el trabajo. ¿Qué técnica usaban los amos para evitar rebeliones? Bueno, el castigo a la esclavitud ya de por sí es un castigo, pero especialmente a los que lograban escaparse y formar lo que llamaban los cumbes. En Venezuela se llamaron cumbes, tiene otros nombres en otras partes de América, en Brasil, en Colombia, aquí en el Caribe, tiene otro nombre, pero en Venezuela se le llamaron cumbes, que era un grupo de esclavizados, huía de la plantación y iba a un sitio distante de la plantación y ahí formaba una especie de sociedad más o menos parecida a lo que ellos tenían en África, más o menos parecida. Cuando eran capturados, eran asesinados o sometidos a tortura, y eran empalados. La figura del empalamiento que se había aplicado ya con los indígenas, que se le introduce un palo o una estaca, ya sea por el ano o por la boca, a la persona, y por supuesto fallece en lo que se llamaba el empalamiento. Era el castigo más terrible al cual era sometido. Esto es una historia que no es nada bonita, de paso. Sí. ¿Cómo resistían los esclavos individuales a la dominación diaria? Bueno, es lo que llamaban, que todavía lamentablemente se usaba en Venezuela, que decir, ese negro es flojo. Se hace un negro flojo. No es que no eres flojo, es que te resistía a ser sometido a la esclavitud y a un trabajo probioso que solamente te daban solamente para medio mantenerte físicamente. Entonces, una de las mayores resistencias es trabajar más lento, abandonar el trabajo, la flojera, como dice pero no es flojera, es resistencia. La flojera, el cerebro no era flojo, yo estaba resistiendo a la explotación. Se estaba resistiendo a no querer trabajar y le decían flojo. O sea, era como que le decían, ese negro es flojo, porque él se estaba, en vez de revelando. Él se estaba revelando. Ok. Hubo cimarronerías o huidas desde Guarenas hacia los cerros. Sí, hubo varias en toda esta zona de Guarena, Guatire, Barlovento, que es la zona fundamental. Esta zona de Guarena, Guatire y los valles de Aragua, la explotación de la caña de azúcar, y hacia la zona de Barlovento, la explotación y cultivo del cacao. Aquí hay un sitio que se llama El Cumbito. Yo digo, bueno, ¿por qué se llama El Cumbito? Debe ser que era un cumbe chiquitico, o sea, poca gente ahí, pocos esclavizados se refugiaron ahí. Y además estaba también muy cerca de las haciendas, pero entonces, ¿por qué se llama Cumbito? Tiene que ser como un cumbe, que unos cuantos esclavizados se refugiaron ahí. Qué interesante. ¿Qué formas de resistencia? Perdón, fíjense, uno de los cumbes que duró más tiempo en la historia, que se conozca, fue en Brasil, llamado Palmares. El de Brasil duraron como 5 o 6 años, crearon un estado aparte parecido a su forma de sociedad y política en África, hasta que fueron dominados militarmente, pero fue el que más duró, que se conozca en la historia, uno en Brasil. Duraron como 5 años más o menos. 5 años, ok. ¿Cómo se llama? ¿Qué forma de resistencia cultural practicaban en las fiestas? Bueno, mira, primero aceptar de una forma muy particular el cristianismo, ¿no? El cristianismo, por supuesto, ya se había impuesto, o la religión católica, para ser más específico, se había impuesto a través de un proceso de dominación por la fuerza y por la dominación ideológica
se había impuesto y siempre hubo una resistencia. La población africana particularmente tenía ya su sistema de creencias, sus dioses, su forma de adorar a sus dioses, y en cierta medida eso es que en el tiempo, aceptando el cristianismo, el catolicismo, se fue sincretizando, lo que se llama sincretizar, y se tomaron elementos del catolicismo, que son fundamentalmente del santoral y de las fiestas católicas, y se juntaron con algunos elementos propios de la población africana esclavizada, que son más o menos las fiestas que hoy tenemos de San Juan, de la Cruz de Mayo, etcétera. Varias fiestas, la de San Pedro aquí en Guarena, que tienen algunos elementos, han tomado algunos elementos de la africanidad sumado a elementos del catolicismo. Entiendo. ¿Participó usted en alguna revuelta contra las haciendas azucareras o sabe de alguien que sí lo haya hecho? Bueno, yo no, pero hace ya mucho tiempo ya no quedan, lo que quedan son los tataranietos, los sobrevivientes de algunas de estas poblaciones, descendientes de estos esclavizados que se rebelaron, en el caso de Guarena. Hubo una muy famosa que no solamente fue Guarena, implicó prácticamente todo Barlovento, Guarenas y Guatire, que fue una de las más largas, que fue una rebelión que lograron ponerse de acuerdo varios, y la idea era desplazar y tomar las haciendas y despojar de las haciendas a los propietarios, a los dueños que también se habían apropiado debidamente de eso. Eso incluso también ha estado en conversaciones con el TUI, con los explotados en el TUI, los esclavizados en el TUI, para hacer una rebelión gigantesca. Los hacendados ya habían penetrado con espías la rebelión, y fue descubierta y fue abortada, y fueron apresados, asesinados y sometidos a tortura, lo que lograron capturar. Entiendo. Siguiente pregunta. ¿Cómo organizaban redes secretas de apoyo entre esclavos? Bueno, hay una cuestión que los cubanos llaman radiobemba, que es la comunicación que va pasando de un sitio a otro. También el sonido de los tambores tienen son unos códigos, unas claves que iban llegando, ya sabía que por los sonidos, la forma de qué es lo que se estaba planificando, qué es lo que se estaba haciendo o qué es lo que estaba pasando. Entonces el radiobemba o radiobembismo es un sistema empleado que todavía se usa, por supuesto, a pesar de las redes, todavía se usa la radiobemba, no hemos existido de eso todavía, y a través de los músicas, la forma de darle los golpes con el pie al piso, y los tambores, la percusión. Entiendo. ¿Qué rol tenían las mujeres en la resistencia en Guarenas? ¿Tenían algún rol? Claro. Lo que pasa es que las mujeres de la historia fueron... Primero, la población indígena fue olvidada y desconocida, y borrada prácticamente, salvo las rebeliones de Huayquipuro, Tamanaco y todos estos grandes jefes de los pueblos indígenas originarios. Pero en la historia en general, toda la resistencia indígena y la resistencia de los esclavizados fue ninguneado, menospreciada. Y es ahora cuando realmente se está conociendo la profundidad de esa historia, donde las mujeres, por supuesto, tuvieron un papel muy importante, no solamente en las redes de comunicación entre ellos, sino en el combate mismo, físicamente. Entiendo. Tenían resistían a la esclavitud que le imponían las personas. Sí. O sea, sus amos esclavos, esclavitores que le querían imponer esas normas. Sí, la mayoría de esa gente que participó, que tuvo un protagonismo, quedaron en el anonimato, incluso los hombres y las mujeres más todavía. Si un hombre esclavizado no era nadie, una mujer esclavizada era menos que nadie. O sea, era nada. Siguiente pregunta. ¿Influyó la absolución gradual en la resistencia local? O sea, que si los esclavos se rebelaron contra la resistencia local. No entendí, ¿no? ¿Influyó la absolución gradual en la resistencia local?
o sea, como que si los esclavos se rebelaron contra sus amos Ajá. durante sus trabajos en las haciendas azucareras. Se rebelaron. ¿Hubo alguna rebelión? Sí, claro que hubo, las de azucareras y las de caña de azúcar y las de café y otras formas otros productos. Pero fíjense una cosa, cuando se produce en Venezuela el decreto de abolición de la esclavitud, por supuesto tiene que ver con la lucha de los esclavizados para lograr su libertad y la abolición de esa forma tan oprobiosa de relación humana y relación de trabajo. Prácticamente el trabajo esclavo ya no tenía sentido. O sea, cuando el presidente Monagas decreta la abolición de la esclavitud, ya la mano de obra esclava había perdido sentido, ya no tenía importancia. Entonces, claro, había que hacerlo, había que abolir definitivamente. Acordémonos que ya el Libertador, mucho antes, en Carúpano y después en Angostura, en 1819, había propuesto la abolición de la esclavitud. Lo que pasa es que lo que continuó después de la muerte del Libertador no cumplió con los mandatos de lo que venía ya planteado, de los mandatos de la gran independencia, que era la libertad de los esclavizados. Y hay que esperar hasta 1849, para ser exacto, creo que esa es la fecha, cuando un decreto de general Monagas de abolición de la esclavitud, que era una deuda, pero ya había perdido sentido la esclavitud como forma de producción, como mano de obra productiva. Entiendo. ¿Qué alianza hicieron los indígenas o peones libres? La población indígena esclavizada, por supuesto, y no esclavizada también hubo alianza. En las rebeliones indígenas, en las reuniones de esclavos, mejor dicho, de esclavizados, participaron indígenas, porque también estaban siendo sometidos a lo propio. Porque fíjense una cosa, la población indígena o nuestra población originaria, para los europeos de ese momento no eran considerados seres humanos, es decir, no tenían alma, no eran seres humanos. Entonces, por fin vino una papá que decía, sí, tienen alma, son seres humanos, tienen alma. Pero resulta que a los caribes, que eran los que poblaban esta zona, toda esta zona, los caribes, esa Gula Papal no los amparó porque se consideraban que los caribes comían carne, eran antropófagos, por lo tanto eran animales, y entonces no fueron protegidos o amparados, si se puede llamar la palabra de amparado, por la Bula Papal. No se creía. ¿Cómo sabotearon la producción de azúcar? ¿Ellos sabotearon alguna vez la producción? Sí, bueno, dañan las máquinas. Dañaron las máquinas. Que no solamente se produjo se produjo en las primeras fábricas en Inglaterra, en Europa, los obreros dañaban las máquinas para sabotear la producción. Aquí, las máquinas de la que llaman la molienda, que es el trapiche, que es la otra parte ya final del proceso, una de las partes del proceso de procesamiento de la caña de azúcar para producir papelón, aguardiente y azúcar refinada. Se requería un proceso mecánico y unas calderas para cocinarlo, para cocerlo, y a veces era saboteado o se colocaban algo para impedir o retardar el proceso de producción de la caña de azúcar. Okay. ¿Qué legado dejó esa resistencia en la Guarena actual? Bueno, el legado es que hay una tradición de lucha, de una resistencia a la explotación, a formas de explotación, a la injusticia, a la ignominia, que se mantiene hoy, no solamente en Guarena, sino en toda Venezuela, pero en Guarena particularmente ha sido históricamente una población muy rebelde, porque es el resultado de todo ese mestizaje de la población indígena que logró sobrevivir, de la población africana esclavizada, más de los blancos criollos que también eran en cierta medida sometidos a la explotación, porque eran considerados menos un blanco de orilla, que era exactamente la palabra que se usaba para diferenciarlo de los blancos de más rango, lo que llaman el mantuanaje. Okay. Un mensaje final para las nuevas generaciones sobre la dominación y la libertad que nos pueda dar. Bueno, las nuevas generaciones deben conocer el proceso histórico venezolano, conocer la profundidad y específicamente el proceso histórico de nuestro pueblo, de Guarena, de sus luchas, de sus sacrificios,
de los sufrimientos, de los avances, de los logros que ha tenido y ha alcanzado gracias a la resistencia y a sus luchas. Bueno, agradecida por haber tomado el tiempo de venir y responder a nuestras preguntas. Fue un gusto y espero que nos vuelvan a acompañar. El gusto fue mío. Muchas gracias.